Hola, buenos días. Pues hoy les voy a hablar sobre una experiencia que tenía muy frecuentemente en un hospital en el que hicimos prácticas, específicamente de ginecología, y fue en... No les voy a decir dónde. Es que no puedo decir dónde porque les juro que de la nada lo funan a uno y bueno, no me quiero meter en problemas, pero la verdad es que no es una historia negativa, se los juro. Para mí es la mejor forma de poder enseñarle o la mejor forma de motivar a los estudiantes a que estudien. Y lo digo desde la perspectiva de un estudiante. Esa sería, por ejemplo, mi forma para enseñarle a mis estudiantes si es que tuviese estudiantes, ¿verdad? Pero, por eso se las quiero convertir, que ha sido de las formas en las que yo más le he metido al estudio. Y es la siguiente, por reconocimiento. Yes. Y a lo que me refiero con eso es de reconocer de forma tangible y pública los logros que han tenido los estudiantes. ¿Cómo pasaba en mi caso? No solo era reconocimiento, sino que también te daban un premio. Nosotros estábamos haciendo una rotación en ginecología y pasamos por 2 hospitales. En el primer hospital en el que pasamos, teníamos la suerte de que era súper académico. O sea, en la mañana recibíamos clase, luego recibíamos clase por parte del hospital, luego en la tarde recibíamos clase por parte nuestra, o sea, por parte de la universidad, y a veces para los turnos nos dejaban algunos artículos. ¿Y dónde nos daban este reconocimiento? Se preguntarán ustedes, ¿en cuál de todos? Porque hay que estudiar para la clase de la mañana, hay que estudiar para la clase de nuestra universidad, para el servicio, porque seguro hay pacientes que tienen cosas que nosotros no sabemos y que no vimos ni en la clase del hospital ni en la clase de nuestra universidad. Y además tenemos que estudiar porque para los turnos por lo general nos dejaban un artículo para leerlo y luego nos hacían un corto, ¿ok? Entonces en total eran 4 clases diferentes, digamos que 3 al día y 4 cuando teníamos turno. Pero ¿en cuál de todas esas es que nos daban el reconocimiento que yo tanto halago le hago? Bueno, pues nos lo daban en los turnos. ¿What? ¿Y cómo te pueden dar un reconocimiento? ¿O cuál era la forma? O sea, te dejaban atender un parto, tal vez. ¿Qué hacían? O sea, ¿cuál es la forma en la que le puedes dar como un reconocimiento a un estudiante de medicina? Pues en nuestro caso era muy fácil. Y es que la jefa de turno había acordado esto con los residentes y es que en cada turno nos iban a hacer un corto y de este corto iban a sacar a la mejor nota, quien haya respondido la mayoría de respuestas correctas y que sobrepasara al resto, ¿verdad? O sea que si alguien tenía 99, el que tuviera 100. Y creo que tenía un mínimo aceptable, creo que era que tenían que pasar de 80. O sea que si sacábamos 70 y había alguien que sacaba 75, pues todavía no se podía ir a su casa porque no sacó más de 80. La cosa es que nos mandaban el artículo 1 o 2 días antes. Yo amaba que me lo mandaran 2 días antes porque entonces podía usar solo un día para leerlo y otro día completo para estudiarlo. ¿What? No nos lo mandaban un día antes, sí estaba muy difícil, pero tengo el gran agrado de decirles que yo gané muchísimos de esos cortos teniendo el mejor lugar, ¿verdad? El mejor promedio y me daban este reconocimiento. Buah, yo sé que no es mucho, pero es trabajo honesto. El reconocimiento era irnos 2 horas antes del turno. O sea, y ni siquiera era algo que promoviera el hospital, sino que lo promovía la jefa de turno. Lo que significaba que no a todos les pasaba, solo a nuestro grupo en específico. Y yo creo que porque a nosotros nos pasaba específicamente es que nuestro grupo era uno de los más estudiosos y podíamos tener conversaciones, discusiones acerca de los temas con los doctores, porque nuestros turnos eran desde la tarde hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Y luego teníamos que regresar al día siguiente, o sea, no teníamos posturno libre, íbamos todos los días. Pero el que ganara el primer puesto se podía ir a las 8 de la noche. Que eso es un super plus, o sea, en vez de estar llegando a tu casa a las 11 o 12 de la noche, porque obviamente nadie nunca sale a las 10 en punto, sino que estábamos saliendo como a las 11, salía a las 8. Entonces llegaba a mi casa como a las 9, 9:30, tal vez 10, y podía dormirme antes, podía prepararme antes, ¿saben? O sea, como que uno, esas horas, la verdad es que sí las aprecia, sobre todo cuando tiene que ir al día siguiente al hospital, o sea, regresar, dormir, ¿qué?
unas 4 horas, sí mucho. Bueno, eso por una parte, ¿verdad? Que era básicamente el único ganador al que le iban, o sea, el que tuviera el mejor premio era el que le iban a dar el reconocimiento de irse 2 horas antes. Ahora, ¿qué pasa con el resto? Bueno, pues habían algunos exámenes, ahora el que más tengo en la cabeza, que es uno eh, de cómo atender partos. Y este básicamente lo hacíamos todos y todos teníamos que aprobarlo antes de atender un parto. No era propiamente del hospital, sino que era también de nuestro grupo de turno. Entonces, ellos nos mandaban un artículo, nos daban algunos puntos claves, teníamos que recordarlos, como pasos, qué cosas asegurarnos, qué hacer en caso de emergencia y tal. Nos dieron el artículo como 2 días antes, nosotros lo estudiamos por 2 días, luego llegamos, nos hicieron el examen y si sacábamos la nota completa o si pasábamos de lo que ellos decían, nos daban chance de atender un parto. Y no es que nos lo regalaran de, sí, el parto que viene es el tuyo. No. Tú tenías que además ganártelo. O sea, uno tenía que pelear por el parto. Porque realmente siento que lo que tenían muchísimo nuestro grupo es que premiaba al que mostraba interés, al que mostraba compromiso, no tanto a los que iban solamente como para cumplir. Así que uno tenía que estar como encima de las, sobre todo de las multíparas, como viendo si ya estaban listas para atender el parto. Y recuerdo que éramos muchísimos, o sea, éramos muchísimos que sí estábamos como interesados en atenderlo y en aprender. Y obviamente no nos dejaban hacerlo solos. O sea, nosotros estábamos hablando a las mujeres y decíamos, ya está completa. La pasábamos a la sala de partos. Y en la sala de partos explicábamos lo que íbamos haciendo mientras lo realizábamos. Entonces la doctora decía, sí, pero ¿qué haces antes? Y tal. O sea, como que era en la práctica. Y estuvo increíble. La verdad es que ahí mismo fue donde atendí mi primer parto, a la par de a la par de una de las doctoras más increíbles que he conocido en mi vida, sinceramente. Era una residente y también te da muchísima certeza de lo que estás haciendo. Entonces uno, después de haberlo leído, después de que te examinaron, no solo es de que ya sabes hacerlo, sino que ya comprobaste que sí puedes hacerlo de forma teórica y ahora solo falta la práctica, ¿verdad? Pero cuando te tiran de un solo, como me pasó en otro hospital, que ellos no sabían si yo sabía o no, pero de una vez me dijeron, sí, aténdelo. Y yo así, fuck, ya sé hacerlo, pero no necesariamente porque lo aprendí ahí, pero sí como que uno puede estar como más dudoso y cuando uno entra en duda e incertidumbre se vuelve lento y torpe, a mi parecer. Siento que es más enriquecedor que nos den artículos, que nos examinen, que nos reconozcan, aunque yo estoy segura de que van a decir, no, ustedes deberían de estudiar sin necesidad del reconocimiento porque es un paciente, no sé qué. Y sí estoy de acuerdo en que deberíamos de estudiar también con otros propósitos, o sea, no solo por el reconocimiento, pero sí es cierto que cuando uno tiene muchísimas cosas que estudiar, uno tal vez le va a tirar más a la que tenga más reconocimiento. Y creo que en este caso teníamos el enfoque correcto porque aprendíamos a tratar cosas que tal vez podíamos ver en nuestro EPS. A diferencia de hacer una colposcopía, que tal vez nunca la vayamos a hacer a menos que seamos un ginecólogo. Entonces, para mí esa ha sido de las formas más divertidas de aprender porque a mí me encanta aprender, o sea, porque yo, por ejemplo, no necesito que me den un reconocimiento por estar leyendo todos los días. A mí me encanta leer, pero de verdad que lo hace muy divertido y como que activa el modo competitivo sin necesidad de hacerlo tóxico o de hacerlo obsesivo de una forma negativa, sino que es como que si fuera un juego. Obviamente no para tomárselo como un juego, pero sí te activa como ese... tengo que, o sea, si gano, me puedo ir 2 horas antes. Which, lo que para mí era muy, muy motivador. O sea, porque no solo son 2 horas y ya, son 2 horas de la noche, un hospital en el que tienes que ir todos los días, lo que significa que te puedes cambiar antes, bañarte antes, dormir más, o sea, tiene demasiadas implicaciones. Incluso podrías ir a comer. La verdad es que lo guardo como una de mis mejores momentos académicos porque creo que la mejor forma de aprender, al menos desde mi perspectiva, es por medio de exámenes. O sea, como comprobar que estás aprendiendo, comprobar tu conocimiento y comprobar qué cosas tampoco sabes. Y a mí me encantan. Me encantan los exámenes, pero que me avisen de los exámenes y que te hagan preguntas en relación con los temas que has visto. Porque si también te empiezan a preguntar cosas que no estaban en el texto, pues... ¿verdad?
Si algún día tengo algunos estudiantes, ojalá pueda aplicarlo o ver alguna forma de poder aplicar esta misma técnica que usaron en mí, que, o sea, hasta el día recuerdo, o sea, esto fue hace 2 años y no había tenido una experiencia así ni antes, bueno, una parecida, ni después. La verdad es que era suficiente para sentirse uno orgulloso de sí mismo. Así que siento que es eso, o sea, son como esos pequeños contrastes o esas pequeñas gestos como que le dan un tinte más divertido, más interesante, más positivo a esto de la medicina. ¿Cómo es que ustedes sienten más placentero estudiar? Porque a mí ha sido con esto. ¿Y ustedes qué recomendaciones le darían como a sus doctores para motivarlos a estudiar? ¿O qué han sentido ustedes que les ayude más? Lo pueden dejar en los comentarios. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo.